agredida física y sexualmente tiende a sufrir diversas secuelas psicológicas y también fracturas en el cuerpo por los golpes recibidos, pero son más duras las fracturas emocionales. Veamos esta nota. Hemos notado que sí se ha aumentado la cantidad de pacientes que han venido a reportar algún tipo de agresión física o sexual. Principalmente las pacientes pues se quejan, ¿verdad?, de dolor en la región donde fueron lastimadas, que generalmente puede ser en la cabeza, ¿verdad?, los brazos. El agresor generalmente las toma por la fuerza, ¿verdad? Y sí se ha visto moretones en las extremidades, ¿verdad? Las pacientes muchas veces hay que hacerles radiografías por sospechas de fracturas, ya sea en las costillas o en el rostro, ¿verdad? Y obviamente cuando ya son agresiones sexuales, muchas de las pacientes vienen con sangrados vaginales o lesiones a nivel vaginal, ¿verdad? O mordidas en las zonas erógenas, ¿verdad? Principalmente eso. Estas son algunas consecuencias que pueden adquirir las personas que son agredidas físicamente. Pero, ¿cuáles son las secuelas psicológicas que pueden afrontar en el futuro? Como es bien sabido, es un fenómeno invisible ante la sociedad. Obviamente, pues estamos los profesionales para precisamente ese apoyo, en donde algunos comportamientos se nos puede dar como pérdida de apetito, miedos a determinados miembros de familia, hombre o mujer, aislamiento, retraídas también o retraídos, problemas escolares, conductas regresivas, incluso autolesiones, confusión sobre la orientación sexual después de haber habido un abuso sexual, agresión al sexo opuesto e intentos de suicidio. Bueno, y en el marco de todo esto que estamos hablando, tenemos a Giulio Talamonti con nosotros, como ya habíamos presentado anteriormente. Talamonti, ¿cómo estás? Qué difícil situación, ¿no? La que pues se viven muchos agresores sexuales ni se dan cuenta del daño que hacen permanente a sus víctimas. Claro, Andri, es que hoy estamos hablando y lo haremos, ¿no?, del tema de los agresores sexuales y su perfil, pero realmente estos daños que causan, no solo en lo físico, que eso probablemente sane, ¿no?, y seguramente así será, sobre todo en el tema psicológico, en el tema de la autoestima, en ese miedo, en ese temor, en ese no dormir, en esas secuelas de ansiedad, en esas secuelas también a veces depresivas, ¿no?, producto precisamente de una agresión sexual por parte de estos delincuentes. Es una cosa que marca la vida de las personas. Talamonti, ¿qué es un agresor sexual? ¿A quién se le puede llamar de esa manera? ¿Es aquel que tira piropos en la calle a las chicas? ¿O quién es? Digamos que, bueno, realmente lo que es un abusivo. Un agresor sexual trasciende de todo esto, ¿no? Y es aquella persona que de alguna manera logra su objetivo, que es acceder carnalmente por la fuerza, ¿no? Porque sin quererlo, esto es sin la voluntad, a otra persona, ¿no?, que puede ser normalmente una mujer adulta, puede ser también una menor de edad, a veces pueden ser hombres. Son aquellos individuos que se gozan más que, aunque hay un contacto sexual, porque eso es innegable, por eso son agresores sexuales, gozan primero la dominación, es decir, el hecho de que la otra persona esté sometida, gozan el hecho de esa humillación de lo que van a causar en ese momento, es decir, tener a la persona pues literalmente ahí a su disposición para delinquir de esta forma, que por supuesto conlleva el acceso carnal de cualquier manera. Talamonti, por favor, pongamos sobre la mesa de tu parte el perfil de un agresor sexual para que sepamos si tiene alguna diferencia con el resto de la gente. Muchísima. O nos cuesta diferenciarlo. ¿Cuál es el perfil? Nos cuesta mucho diferenciarlo porque realmente deberíamos iniciar de la siguiente manera. El perfil real de un agresor sexual es heterogéneo. Es decir, es complicadísimo a simple vista, digamos, como puede pasar con otros estratos del crimen organizado, el reconocerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces el agresor sexual pasa mimetizado, es decir, escondido
escondido dentro de la sociedad cual si fuera una persona normal. Puede ser caballeroso, puede ser agradable, puede ser muy amable, te puede parecer la mejor de las personas, pero eso solo es, digamos, la fachada que esconde detrás de él una psicopatía. Y esto es una enfermedad mental, precisamente que es una alteración tan grave que lo lleva a delinquir de esta manera. Y como te digo, Andri, aunque hay un acceso carnal de alguna u otra manera, su mayor gozo, su mayor placer lo tiene en el hecho de tener a una persona dominada, tanto en lo psicológico como, por supuesto, en lo físico. Entonces esto es bien complicado, ¿no? Porque también hay agresores sexuales que muchas veces, aunque es la menor cantidad, son mujeres que agreden, por ejemplo, a niños, a personas de su entorno. Y entonces nos da esta situación. Por supuesto, ya cuando se hacen los exámenes médicos forenses, encuentras que detrás de esa situación, de esa personalidad aparentemente normal y agradable, se esconde literalmente un monstruo que es un depredador sexual. Talamonte, hay una entidad que es parte del Ministerio Público que se llama RENAS. Cuéntanos un poquito más qué es el RENAS y cómo puede ayudar en este caso esa entidad a alguna otra entidad que esté teniendo entre sus filas, por ejemplo, un colegio, por ejemplo, etcétera, ¿no? Claro, a un Andri. agresor sexual. Bueno, fíjate, Andri, que precisamente es tanto el problema aquí a nivel nacional sobre el tema de las agresiones sexuales, que cada vez van en aumento, que el Ministerio Público hace unos años decidió empezar con algo que puede ser preventivo, una medida, el Registro Nacional de Agresores Sexuales, denominado como RENAS. Es por obligación que todas aquellas personas que trabajen en contacto con menores de edad, tú lo dijiste, por ejemplo, en colegios, los maestros, los profesores, los catedráticos, el personal administrativo, aquellos que manejan los buses, etcétera, etcétera, tengan o presenten para poder trabajar tanto en lo público como en lo privado el hecho de esta constancia de que no están o que carecen de esa cuestión de que fueron ¿cómo es que se llama? Condenados, en este caso por el sistema de justicia, por ser agresores sexuales. Pero, bueno, es un esfuerzo, más no lo es todo. Y según el RENAS, ¿en qué área laboral se desenvuelven mayoritariamente los agresores sexuales en el país? Atención, por favor, porque esto es dramático. Entonces, hay una estadística, ¿no? Repito, los números nunca me gustaron, la estadística siempre me fascinó. 63%, sí, usted ha escuchado bien, 63% de los agresores sexuales que han sido obviamente condenados aquí en nuestro país trabajan relacionados al tema educativo, en colegios, dando clases, 63 en lo administrativo, de cada 63%. Luego hay alto porcentaje también que trabaja en temas religiosos y un alto porcentaje que trabaja en los temas de medicina. Ya. Esos son los tres principales. Los tres principales. ¿Cuál es el rango de edad principal o mayoritario de los agresores sexuales? Bueno, un agresor sexual, si es a través de una psicopatía, puede ser a cualquier edad, pero la estadística, una vez más, marca en Guatemala y en el mundo lo siguiente: la mayor cantidad de agresores sexuales están comprendidos en el rango etario, Andri, de los 30 a los 50 años, precisamente lo que se veía hoy en las notas cuando se hacían estas capturas de estos hombres. Y hay una situación: la mayor cantidad de agresores sexuales, estamos hablando del 98%, son hombres. Un dato bastante curioso también. Quiere decir que la mujer también puede llegar a hacer esto, pero es una cifra ínfima con relación a la forma de delinquir de los hombres en este sentido. Y tener esta constancia del RENAS, de que alguien ha sido pues catalogado como agresor sexual, ¿eso en qué le beneficia a la institución? Obviamente que la persona se retira, pero si el RENAS no lo tipifica como agresor porque no ha sido vencido en un juicio, se puede mimetizar, como tú lo has dicho, así que no hay una garantía, ¿verdad? Exactamente, Andri. El RENAS es un esfuerzo y es muy bueno, ¿no? Y hay que exigirlo precisamente para todos aquellos que trabajan con niños. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que muchas personas que han laborado por años como maestros o en el ámbito educativo, precisamente sí son agresores sexuales. Sin embargo,
la carencia de esa situación, es decir, la carencia de una condena por agresor sexual, no significa necesariamente que esa persona no lo sea, porque acá, como te digo, el agresor sexual, y tú lo has captado muy bien, Andri, se mimetiza tras la fachada de una persona normal, se mimetiza tras la fachada de una persona hasta agradable, porque deben de serlo. Estos agresores sexuales tienen esas características, que son personas que son empáticas, que le caen bien aparentemente para lograr esas fechorías a otras personas, de manera que atraen, ¿no?, la atención, y después utilizan esas habilidades que tienen para hacer lo que tienen que hacer, es decir, en este caso, delinquir lamentablemente con mujeres mayores de edad, con hombres que pueden ser mayores o menores, y sobre todo en el tema de los niños. Talamonte, ¿cuál es la pena para un agresor sexual que ha sido ya vencido en juicio, que ha sido determinado que sí, efectivamente tuvo una agresión en contra de alguien? ¿Cuál es la pena de prisión o cómo se tipifica eso? Claro que sí, recordemos que hay todo un esfuerzo, ¿no?, de parte de los estados, y en este caso del estado de Guatemala también, para ir tras estos agresores sexuales. Antes de la pena hay una situación que he de decir, y esto va para aquellas personas que pues lamentablemente son agresores sexuales y que de pronto hasta nos puedan estar viendo acá. Fíjense que cuando estos agresores sexuales caen en la cárcel, están ocupando uno de los estratos y uno de los rangos más bajos de la cárcel, y los mismos privados de libertad, cuando llegan ahí y saben que son agresores sexuales de menores o de mujeres, hacen exactamente eso con ellos, ya los ven como literalmente lo último de la clase de los privados de libertad. Y las penas aquí en Guatemala, pues, Andri, lamentablemente es que no llegan a ser tampoco tan altas, ¿no? Estamos en un rango de años que va de los 8 a no mayor de 20 años. De 8 a 20. Bueno, Talamonte, cadenciando el tema, ¿qué debe hacer alguien que se da cuenta que su hijo, su hija está siendo agredido sexualmente por otra persona, que está siendo inducido? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo actuar? Bueno, si usted se da cuenta de eso, obviamente, lo primero, Andri, poner la denuncia de manera inmediata y sin temor de hacerlo, ¿no? Y protegiendo, por supuesto, al menor, a su hijo, a su hija. Pero usted se puede dar cuenta, porque a veces los menores son muy retraídos en ese sentido. Se puede dar cuenta que hay algo raro cuando cambia precisamente el comportamiento normal de su hijo. Usted, su hijo, su hija la conoce, sabe cómo es, si es alegre, si es extrovertido, introvertida, etcétera. Pero las personas, sobre todo los menores y adolescentes que han sido víctimas de agresión sexual, se vuelven más introvertidos, se vuelven más ensimismados, no quieren salir a la calle, no quieren tener contacto con nadie, no quieren comer, empiezan a tener ideas depresivas, empiezan a envolverse en un submundo de solo ellos, le tienen temor a las personas, sobre todo a los hombres, porque estadísticamente son la mayor cantidad de agresores sexuales. Y cuando se da ese tipo de situaciones, aquí hay que actuar, Andri. Y el accionar de esto, fíjate que no es fácil. No es solo la denuncia penal, porque eso hay que hacerlo. No es solo el tema de la atención física en cuanto a los moretones, a la violación misma, si se llegó hacia esa situación. Por sobre todo, es el tratamiento que en este caso, más que psicológico, pasa por un tratamiento psiquiátrico para tratar de superar ese trauma tan grande en la vida, porque las secuelas quedan para el resto de la vida. Bueno, Talamonte, muchas gracias por habernos acompañado con este tema tan Andri. Complicado, ¿no? Pero complicado, Andri. Tan recurrente, ¿verdad? Sí. Tan recurrente. Sobre todo por una cosa, fíjate, sí, y perdona sí, que sí. interrumpa. No. Aquí dicen que es por cuestión cultural, aunque esto no es cultura, es por cuestión de costumbre, y costumbre perversa y mala costumbre. En muchas partes, sobre todo el interior de la República, se tiene esa tradición perversa de que el primer contacto sexual de muchas menores de edad tiene que ser con alguien del círculo cercano, padre, tío, abuelo, hermanos, etcétera. Eso hay que romperlo ya, Andri, porque no puede ser. Excelente, gracias, Talamonte, excelente conclusión. Así que hay que prestar mucha atención a la familia en primera instancia, ¿no? Ya lo ha dicho Talamonte, pero también me llamó la atención, Talamonte, y quiero que cierres acá el tema con esta estadística tan alarmante. 63% de los agresores sexuales que han sido vencidos en juicio han salido de centros educativos. Y tiene una lógica, fíjate, Andri, porque la mayor cantidad de víctimas de agresión sexual hoy por hoy en Guatemala son niños, o sea, niños y niñas, particularmente niñas,
y adolescentes, mujeres, que obviamente va a ser más fácil para estos agresores sexuales engañarlas, captarlas y obviamente agredirlas sexualmente y marcarlas para la vida a través de un ámbito donde ellos puedan estar en contacto diario, y por eso es que buscan el ámbito educativo. Bueno, Talamonti, muchas gracias por esta explicación, y usted lo puede ver a Talamonti a las 9 de la noche en el programa A la Medida aquí en TN23. Vamos a una pausa, volvemos. Gracias.